Hoy vamos a dejar el 205 un poco a un lado porque venimos a hablar de esto. Centralitas programables. Ramón, intro. El cerebro de la bestia. Hoy vamos a ver paso a paso cómo podemos hacer una centralita programable como esta. Antes de ver todo el proceso detallado, vamos a explicar brevemente qué es una centralita, cómo funciona, mejor dicho, y para entenderlo es necesario saber qué es un microcontrolador. Un microcontrolador es un circuito integrado electrónico que va a realizar una serie de funciones que antes previamente se han grabado en él. Es decir, es como un pequeño ordenador donde nosotros guardamos una serie de instrucciones, un programa, y él las va a ejecutar. Un esquema podría ser algo así, esto es muy básico. Aquí tendríamos una central de procesamiento, es un procesador con una memoria interna que es donde nosotros guardaríamos un programa o una serie de acciones que queremos que realice. Access main security. Access main program grid. You didn't say the magic word. Y o también una configuración que queramos que lleve o que podamos modificar nosotros a nuestro gusto. Una memoria RAM donde en su serie de acciones él puede ir guardando una serie de datos, unos puertos de entrada y salida, unos periféricos que en un ordenador son un teclado, un ratón, una pantalla, y en una centralita van a ser sensores de entrada, como podría ser un sensor de presión o un sensor de CKP, y salidas, como podrían ser unos inyectores, por ejemplo. Y bueno, una serie de módulos que dependiendo del tipo de microcontrolador que sea, puede llevar más o menos o de un tipo o de otro. Todo esto es pues eso, un pequeño ordenador metido en un microchip. Esto podríamos decir que es el cerebro del cerebro de nuestro coche, el cerebro de la centralita. El cerebro de la bestia. ¿Qué sucede en las centralitas de coches de serie? Por lo general, dentro de la memoria interna donde se guardan las instrucciones, las configuraciones como podrían ser los mapas de motor o los avances de encendido son generalmente poco accesibles. En algunos casos que sí que se puede acceder y modificar a nuestro gusto esta serie de datos. Hay empresas que se dedican a hacer reprogramaciones de centralitas, pero también existen las centralitas programables donde nosotros elegimos esta serie de datos y podemos modificarlo a nuestro gusto cada vez que nosotros queramos. Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer una centralita programable? Lo primero que vamos a necesitar es un microcontrolador. ¿Y qué vamos a usar como microcontrolador? Un Arduino. Este no, en concreto, vamos a usar este. Si no lo sabes, un Arduino es una placa electrónica de desarrollo para proyectos electrónicos. Se usa mucho entre aficionados, hay muchísima información en internet, se pueden hacer proyectos desde un pequeño robot a una casa domótica o una estación meteorológica, ahí te puedes volver loco. Busca en internet porque te puedes volver loco. Como se puede ver aquí, la placa consta de un microcontrolador, que es este chip que está aquí, y una serie de entradas y salidas que van a ser estos pines de aquí. El Arduino tiene una cosa, bueno, tiene varias cosas que son muy curiosas. Una de ellas es que es de código abierto. En internet hay infinidad de cosas. Puedes descargarte planos y esquemas de cómo fabricarte esta placa si quieres hacerla, o puedes comprarla por internet, que son bastante asequibles. Tiene una serie de elementos que se pueden añadir, tan simples como poner uno encima de otro, hacer coincidir los pines y apretar. Esto, por ejemplo, nos daría una función de red. Aquí es como una tarjeta de red que se enchufa, y si nos hemos hecho un proyecto de domótica, por ejemplo, pues ya podríamos controlarlo desde el móvil, si esto lo tenemos en casa, enchufado a nuestro módem, por ejemplo, enchufado a nuestro router a través de internet. Bueno, algo similar es lo que vamos a hacer nosotros, y es que vamos a coger este Arduino, que es un Arduino Mega, y vamos a acoplarle esta placa electrónica encima. De tal forma que nuestra centralita será todo, pero el microcontrolador está aquí y esta serie de entradas y salidas las vamos a tratar con esta placa electrónica.
Bueno, pues lo primero de todo vamos a ver los componentes. Para empezar, la placa de Arduino, comprada a la reina madre de Inglaterra, por aproximadamente 7 libras. Serán 10 euros. No sé a cuánto está la libra, pero bueno, por ahí. Después necesitamos un Arduino Mega o un clon, no tiene por qué ser de la marca Arduino, porque básicamente son bastante más caros y estos, por ejemplo en Amazon, desde 12-13 euros los podéis tener. El microcontrolador que llevan es el mismo. Y la lista de componentes electrónicos, que en la página de Arduino la podemos ver en el apartado de la izquierda. Si le damos al tipo de placa que hayamos comprado, en este caso la V4, entramos en todas las especificaciones de este tipo de placa y abajo del todo nos vienen en las versiones. En este caso la mía es la 403. Un archivo descargable con la lista de componentes y directamente si la abrimos nos aparece todos los condensadores, diodos, resistencias, transistores, etc. He de decir que ellos te recomiendan un sensor MAP en concreto. Yo no lo he comprado de momento porque, bueno, siempre se puede adaptar si ya tienes uno. Si algún día llegamos a implementarlo en un coche. Creo que se ha escapado de algún hospital, ¿sabes? De un psiquiátrico. Pues intentaremos usar el que tiene o compraremos uno. Está alrededor de unos 15 euros, más o menos, dependiendo de qué tipo de sensor lo compres, si es de un bar, si es de dos. Si vas a poner un turbo, pues tendrás que comprarle más de un bar, evidentemente. Y bueno, tampoco he comprado ni el Arduino. Y bueno, tampoco he comprado aquí el Arduino Mega porque los precios que nos daban me parece que es en Mouser, no en DigiKey, son $60, es una barbaridad. Y tampoco he comprado la carcasa, que me parece que son otros 15 dólares aproximadamente. Bueno, con todo esto han sido, con la lista de componentes electrónicos incluida, que la tengo aquí, que esto habrán sido unos 60 y poco más IVA. En las descripciones os lo pondremos concretamente. Aquí tengo la lista de componentes y aquí tengo los componentes. Lo primero de todo, antes de ponernos a soldar como unos locos, que la verdad es que tengo ganas, lo primero de todo va a ser ver si nos ha llegado lo que entonces nos tenía que llegar y clasificarlo, porque si no va a ser una locura. Music got the best in me ever since I was a child. Now it's showing its ugly face. What can I do? Music creeps into my dreams, wakes me into sweaty sheets, abandons me when nights died out. What can I do? What can I do?
Stop this get right. Stop this get right. Pues este es el aspecto que tiene la placa. Como has podido observar, no soy ningún experto soldando, así que pocos consejos te puedo dar. Es más, agradecería que escribieses algún consejo para soldar en los comentarios y así aprendemos todos. Como ya vimos anteriormente, estos son los componentes que yo he comprado. Faltaría un sensor map aquí, otro módulo aquí que ya veremos después para qué puede servir. Son cosas opcionales en principio y si más adelante hace falta ponerlas pues se comprarán. Sin estas dos cosas a mí me salió por unos 60-65 euros más IVA. Listado de componentes que vimos te pone precios aproximados de dos tiendas online y con el sensor map y con la carcasa, que yo tampoco la compré, etcétera, te lo pone alrededor de unos $100. El sensor map, por ejemplo, lo ponen en 15 y la placa otros 15. Y la carcasa, pues otros 15 prácticamente. Así que bueno, sin esas tres cosas, la verdad que baja bastante el precio porque los componentes eléctricos son céntimos. Lo que más cuesta son los MOSFET que rondarán el euro aproximadamente, cada uno. Y eso es todo. Como has podido observar, no soy ningún experto soldando y lo que voy a hacer ahora es comprobar una serie de puntos que durante el trabajo de soldadura he visto que no me han convencido demasiado y voy a ver si tienen continuidad o si hay algún punto que se junta con otro, que en principio creo que no, pero bueno, voy a comprobarlo para asegurarme. Bueno, ahora sí que sí. Una vez hechas las comprobaciones, vamos al lío. Lo primero, en nuestro microcontrolador, en nuestro Arduino Mega, lo primero que tenemos que hacer es cargar el código. Para ello, vamos a ir a la página de Speeduino y a la izquierda pinchamos donde dice Firmware. La última actualización es del 3 de julio. Nos lo bajamos, descomprimimos el zip y nos va a aparecer esta carpeta. Speeduino, junio del 2018. Yo he hecho una copia, por si acaso modificamos algo del código. Y dentro de la carpeta Speeduino tenemos que abrir el archivo speeduino.ino. Se nos abre el programa para cargar pues, los programas que vayamos a meter en la placa. Si no lo tienes, lo vamos a dejar en la descripción, como todo. Ahí lo puedes descargar. Nos tenemos que asegurar en herramientas que nuestra placa es un Arduino Mega. El puerto no hay nada más conectado, es el COM3, el que tiene asignado. Y le damos a subir el código. Esperamos a que termine y ya está, ya tenemos el código metido en nuestra centralita electrónica. Lo primero que vamos a hacer es hacer pruebas, primero solo con el Arduino, antes de colocar la placa encima. Y para ello abrimos el Tanner Studio y creamos un nuevo proyecto.
Vamos a llamarlo prueba 1. El directorio del proyecto. Aquí en firmware, si le damos a detectar, no nos va a detectar. Nos detecta el puerto, pero lo que ha encontrado es desconocido. Le damos a cancelar y vamos a buscarlo nosotros. Pinchamos en otros y buscamos donde hayamos guardado la carpeta de Speeduino. Nos vamos a la carpeta reference y ahí elegimos el archivo speeduino.ini. Abrimos, siguiente, configuraciones, lambda display, AFR. Vale, vamos a dejarlo por defecto, bueno, excepto los grados, que lo voy a poner en grados Celsius. Vale, desactivado. Esto lo podremos cambiar después, así que vamos a dejarlo todo por defecto, menos los grados. El tipo de conexión es esta, RS232. Serie, el puerto es el CON3, que es en el que hemos conectado nuestro Arduino. La velocidad tiene que ser esta, 115.200, que es lo que está definido en el código de Arduino. Lo podemos ver. Vale, lo podemos ver en el código de Speeduino. Aquí pone que inicia el puerto serie con esta es la velocidad. Por lo tanto, en Megatune tenemos que dejar la misma, porque si no, no se van a entender. Siguiente, seleccionamos el dashboard, como no hay otro, dejamos el que está por defecto y finalizar. Ahora ya nos empieza a leer nuestra centralita y como podemos ver los datos que tenemos de los sensores que tenemos, pues ninguno funciona porque no hemos conectado nada. Y vamos a hacer una serie de pruebas primero. Una vez que tenemos nuestra placa ya hecha y el código introducido dentro de nuestro microcontrolador, es decir, una vez que tenemos ya nuestra centralita, lo que queremos saber ahora es si funciona bien. Queremos probarla. Queremos ver si las entradas y las salidas que llegan a la placa y que salen de ella son las correctas. Para ello, antes de romper nada, ningún motor, lo que vamos a hacer es simular esos sensores de entrada y hacer un banco de pruebas para probar las salidas. En este caso vamos a probar sensores de entrada como el CKP, el sensor MAP, el potenciómetro de la mariposa de admisión, sensor de temperatura del refrigerante, sensor de temperatura de la entrada de aire, la sonda lambda. Estas son las entradas que nosotros vamos a simular de momento en nuestra centralita. La centralita tiene algunas entradas más, pero de momento vamos a simular esto para ver si funciona. Vamos a empezar a ver cómo vamos a simular el CKP porque es el más complejo de todos y quizá también el más importante. El sensor CKP, ¿qué es? Es un sensor que nos va a dar la posición de cigüeñal, nos va a dar también la velocidad de giro de cigüeñal. ¿Cómo lo hace? En nuestro cigüeñal tenemos acoplada una rueda fónica, que no es más que una rueda dentada, a la cual le van a faltar una serie de dientes. Por ejemplo, esta rueda tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Imaginemos que tuviese 12, pero este lo hemos quitado. Es decir, esta rueda sería de 12 dientes, a la cual le falta uno. Hay diferentes ruedas, puede haber de 36 a la que le falte 1, de 60 a la que le falte 2, diversas configuraciones. Y nuestro sensor CKP, no me voy a extender demasiado en explicar esto porque hay una serie de artículos que podéis ver y está muy bien además. Puede ser inductivo o puede ser de efecto Hall. No vamos a entrar en otros tipos. Normalmente se dividen en dos. La diferencia entre estos dos sensores es que uno es analógico y otro nos va a dar una señal digital. Es decir, si nosotros miramos una escala de tiempo, uno de ellos nos daría una señal analógica y en un momento veríamos que le falta un diente, o dos, o los que sean, y el otro tipo de señal va a ser digital. Y llegará un momento que le falta un diente y luego volverá a subir. En nuestra placa, por desgracia, solo
puede leer ondas de este tipo. Es decir, si tuviésemos en nuestro coche un sensor inductivo de CKP, deberíamos añadirle algún dispositivo que transforme este tipo de onda en algo digital. En la página de Speeduino te recomiendan uno de ellos, pero bueno, hay algunas otras opciones que ya veremos el día en que lo traslademos a un motor de verdad. Y tengamos que transformarla. A ver cómo lo solucionamos. De momento lo que vamos a hacer para simular este sensor es directamente generar una onda de forma cuadrada y con un patrón definido por algo que nosotros queramos. Vamos a coger un Arduino, en este caso va a ser un Arduino 1, le vamos a introducir un código que si lo buscas se llama ArduSteam y con él podemos generar ondas cuadradas y regular la frecuencia, que es lo que nos va a dar más o menos revoluciones por minuto. Hay diferentes tipos de ondas, diferentes patrones. Hay patrones muy genéricos como este que os he contado, por ejemplo de 12.1 o 36.1 o 62, son bastante genéricos. Y luego también hay algunos definidos de coches específicamente que la gente ya se ha preparado o ya ha trabajado en ello y ha dicho, oye, pues para mi, me lo invento, Renault Clio, voy a generarme yo la onda que necesito. Así es como vamos a hacer nuestro sensor CKP. Si quieres más información sobre este y otros sensores, te vamos a dejar en la descripción una serie de artículos que ha hecho el señor Valladares que están muy bien, aunque están referidos a sensores del 205 en concreto, son muy instructivos y se aprende mucho con ello. ¿Os ha quedado claro? A nosotros no mucho, ¿eh? Y nos queda un buen marrón por delante. Permaneced en sintonía. El resto de sensores va a ser mucho más fácil simularlos. ¿Por qué? Lo vamos a hacer al final todo mediante potenciómetros. El sensor MAP, que es un sensor que dependiendo de la presión en el colector de admisión, nos va a dar una tensión, generalmente de entre 0 y 5. Si esto es una presión creciente, imaginemos que aquí tuvimos 100 kilopascales, aquí 10. Si es una presión creciente, nos va a dar una gráfica tal que así, recta. En ocasiones habréis visto dibujado este sensor, pero en vez de la presión absoluta han puesto el vacío. Y si ponemos el vacío en kilopascales también creciente, la gráfica que nos va a salir es así. En cualquier caso, estamos hablando de lo mismo. Vamos a utilizar esta para no liar a nadie y nosotros con ese sensor vamos a tener una señal de tensión dependiendo de la presión de admisión que tengamos en el colector, en este caso que queramos simular. ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues si nosotros ponemos un divisor de tensión, aquí alimentamos con 5, aquí tenemos nuestra tierra, bueno, nuestro 0 si quieres. Dependiendo de esta resistencia y de esta, aquí vamos a tener una tensión, vamos a llamarlo T1, la que sea. Si hacemos esto, vamos a tener siempre una tensión fija porque vamos a poner unas resistencias fijas. ¿Cómo podemos variar esto? Esto es lo mismo que hacer lo siguiente. Madre mía, qué mal dibujo. Si ponemos un potenciómetro, nosotros podemos variar la resistencia y variando la resistencia vamos a obtener aquí una tensión variable entre 0 y 5. Y es tal como lo vamos a hacer, con un potenciómetro. El potenciómetro de la mariposa de admisión, el acelerador. Su misma palabra lo dice, es un potenciómetro. ¿Cómo lo vamos a simular? De la misma manera que hemos hecho para el MAP, con un potenciómetro. Igual, entre 0 y 5 y vamos a tener la tensión del TPS. Estos dos van a ser muy similares. Tanto los sensores de temperatura de agua como de entrada de aire, vamos a simularlo de la misma manera. Los sensores de temperatura no es más que una resistencia variable que varía en función de la temperatura. Las hay que suben su valor de resistencia con la temperatura y las hay que bajan su valor de resistencia con un aumento de temperatura. Por poner un ejemplo, si esta es la resistencia en ohmios y esta es la temperatura, podría haber un sensor de temperatura que fuese algo así. Conforme aumentase la temperatura, disminuiría la resistencia. Nos interesará, por ejemplo, pues tratándose del sensor de temperatura de refrigerante, por ejemplo, desde menos 30 hasta 120. ¿No? Un sensor que nos coja estos rangos y que nos dé una resistencia variable, pues por ejemplo aquí 400.000 ohmios y aquí que nos dé 40. Esto lo podemos simular también con un potenciómetro. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a coger la resistencia entre aquí y aquí. Uno va a ir a masa y el otro va a ir a nuestro pin del Arduino que requiera la señal de temperatura.
y esto va a tener una resistencia y mediante el potenciómetro podemos aumentar esta resistencia o disminuirla. ¿Problema que nos vamos a encontrar? Normalmente los sensores de temperatura no son lineales. Es un problema que tampoco es mucho problema. Pero, ¿qué pasa? Que al girar nos vamos a dar cuenta que al principio, cuando empezamos a girar el sensor, no se va a mover la temperatura. Y cuando nos vayamos a acercar al final, a lo mejor va a haber un cambio de temperatura de, por ejemplo, de 100 a 40 ohmios, vamos a notar un cambio de temperatura a lo mejor de 60 a 120 grados. No va a ser lineal, nosotros vamos a girar y al principio a lo mejor no vemos ninguna diferencia, y al final vamos a ver que se dispara y va a ser un poco difícil regularlo. Pero bueno, en el programa con el que vamos a llevar la configuración de nuestra centralita podemos también configurar el tipo de sensores y entre qué y qué resistencia se mueven. Este ejemplo me vale para los dos, tanto como para el CLT y como para la temperatura de entrada de la admisión. Va a ser exactamente lo mismo. Y para la sonda lambda vamos a seleccionar una sonda de banda ancha y vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho aquí. Vamos a alimentar un potenciómetro con 5 voltios y vamos a obtener una tensión intermedia. Y esta tensión intermedia nos va a dar un valor del sensor de oxígeno. Pues sin más, vamos a probarlos.